Momentos importantes se viven tanto en México como en el Estado de Israel. Por un lado, en México se vislumbran nuevos personajes que podrían convertirse en candidatos presidenciales. Y en Israel, la sociedad enojada se niega a aceptar la reforma judicial que el Parlamento quiere implementar. ¿Está en riesgo la democracia en el Estado de Israel? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto estar por aquí de nuevo una vez más. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, tenemos el próximo año ya las elecciones en Estados Unidos y primero que nada quiero preguntarte, pues en un corto plazo, ¿cómo pueden afectar estas elecciones en el país norteamericano con nuestro país? Mira, Nadia, es un fenómeno muy interesante porque se van a dar procesos electorales no simultáneos en México en junio y en Estados Unidos en noviembre. En Estados Unidos en este momento el tema México es un asunto electoral de primera, o sea, tanto republicanos como demócratas están utilizando el asunto México, inseguridad, migración, etcétera, como parte de las campañas electorales de los precandidatos. Tanto republicanos como el propio Trump, por supuesto, como Ron DeSantis, utilizan a México, dicen como piñata, o sea, acusan a México de que es el causante de la violencia en Estados Unidos, de una inmigración que no contiene, del tema de crimen organizado, que sabemos traspasa la frontera y tiene también su correspondencia del otro lado, que habría que también reclamarles a ellos que pues tampoco la controlan. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que México se convierte en un tema electoral fundamental. Empieza esta discusión con respecto a si México ha sido en realidad un aliado de la Unión Americana o sigue siendo el aliado o ya no lo es. Los republicanos se han ido y se han ido fuerte. Por ejemplo, hace unos días introducen una iniciativa que esperemos no pase, en donde lo que se conoce como el Comando Norte, que es el aparato de seguridad México, Estados Unidos, Canadá, como un bloque, ellos proponen que México lo saquen de ese esquema, básicamente porque dicen, pues no es un socio confiable. El tema de inseguridad, el tema, por supuesto, de filtración de datos, de crimen organizado, y mandar a México, dice, pues a lo que sería lo que se llama el Comando Sur, que es el resto de América Latina. Si esto, que yo espero que los demócratas lo detengan o que republicanos con un poco de cabeza no lo hagan, porque representaría pues básicamente una situación casi de confrontación con México. Hay que recordar que México desde el Tratado de Libre Comercio se incorporó no solamente en el comercio, sino en una gran cantidad de elementos de seguridad, de colaboración, etcétera, que en este momento se estarían rompiendo. No, ese es uno de los elementos que están ahí a discusión en el proceso electoral. El otro tiene que ver fundamentalmente con la migración de mexicanos a Estados Unidos, de mexicanos y de centroamericanos, que se ha detenido desde que se deshicieron de medidas anteriores y el gobierno mexicano ha pues, básicamente controlado una buena parte de la migración centroamericana. El hecho es que esta idea de que hay que cerrar la frontera, de repente el gobernador de Texas, Abbott, va y empieza a poner boyas en el Río Bravo, en algo que es discusión, que si hasta dónde las está poniendo es territorio norteamericano o ya es mexicano, en esta idea clara de tratar de evitar que crucen los ilegales. Los ilegales van a seguir cruzando mientras en el otro lado haya demanda. Es como el tema básicamente de la droga. No es que, digamos, no, México no tiene la culpa o los Estados Unidos tampoco, pero cuando un mercado tan grande como el norteamericano, que es el más grande del mundo, te exige, paga cantidades impresionantes de dinero por este producto, por determinado tipo de droga, incluyendo el terrible fentanilo que causa la muerte por contaminación y por abuso. Bueno, pues en ese momento decir yo puedo controlarlo si del otro lado lo están demandando es algo que es imposible de que esto suceda. O es una labor conjunta donde tú reduces de un lado y vas, controlas, le entras y tú disminuyes la demanda de alguna manera,
O tú del otro lado no tienes muchas posibilidades de controlarlo. Es lo mismo que pasa con el tema de los migrantes. Si del otro lado a estos inmigrantes ilegales se les contrata, es que esa es la parte fundamental, con papeles chuecos, con lo que quieran, con esconderlos, etcétera, pero los contratan porque no tienen la mano de obra local para hacer los trabajos que se requieren. Y eso va a ser con medidas restrictivas o sin medidas restrictivas. ¿Cuándo hubo un descenso en la inmigración ilegal? Lo hubo en el momento preciso en el que en Estados Unidos había empleo, digamos, relativamente normal. Hoy hay un problema serio de escasez de mano de obra. Y si los migrantes y sus familiares les dicen, no vengan porque pues, no hay chamba aquí de este lado, no hay la posibilidad de encontrar trabajo, no vienen. Hoy en Estados Unidos uno puede decir, es que las cifras de empleo son casi totales. Sí, pero hay determinado tipo de actividades todavía en el sector agrícola, en el sector servicios, jardineros, enfermeras o enfermeros. Es impresionante la demanda, ¿sí? Toda una parte en los servicios que demanda este tipo de gente. Hay un sentimiento antimexicano, sí, que lo han explotado fundamentalmente los republicanos más radicales, que de una u de otra manera complican el escenario. El proceso electoral va a ser complejo y a esto hay que añadirle lo que pasa de este lado, donde entras desde pues hace mucho tiempo en un proceso electoral que el presidente de la República aquí adelantó y que hizo que pues, todos estos políticos que hoy los vemos brincando de un lado a otro entiendan que más allá de lo que la ley permite o no permite, bueno, pues están haciendo campaña, porque definitivamente aquí lo que se va a jugar en el país el próximo año es o la continuidad de este proyecto de gobierno o su sustitución por otro, y por eso es una elección sumamente polarizada. Estabas justamente tocando el proyecto de gobierno, así que pasemos por un momento a la política mexicana. Estaban muy claros los candidatos presidenciales, Marcelo, Claudia, Adán Augusto. Sin embargo, la figura de Xóchitl ha crecido de manera mucho más importante de lo que se esperaba. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, se trata de una candidatura surgida fundamentalmente de un espacio no estrictamente político tradicional. Los candidatos del oficialismo son candidatos que tenían una trayectoria desde hace mucho tiempo, digamos, de proyección hacia la elección presidencial. Xóchitl Gálvez es una empresaria, es una mujer que tiene una facilidad de palabra enorme, que tiene además una vinculación con sectores sociales de los cuales el propio gobierno Morena se alimenta, sin duda alguna. O sea, conoce los sectores populares, tiene arraigo en muchos de ellos. Es toda esta discusión de que Xóchitl si es indígena o no, y que si es mestizo, tiene que ver con temas de identidad que son muy peligrosos manejarlos, como le pasa exactamente a Claudia Sheinbaum en el otro lado con su tema judío, que también se complica. Esta idea de las identidades más allá de lo que representa y lo que propone cada una de ellas. Lo que hicieron fue generar esta pues, presencia mucho más fresca. El gobierno estaba convencido de que frente a candidatos como Krill o como Beatriz Paredes, incluso siendo mujer, ellos son políticos del establishment, políticos con una larga tradición, que eran vistos por el otro lado como elementos fáciles de vencer, y probablemente lo eran. Cuando aparece la figura de Xóchitl, lo que sucede es que empiezas a hablar de un candidato, digamos, fuera del establishment, fuera del control. Y esto es lo que genera toda esta situación, la que le responde al presidente, el presidente la maneja o habla de ella todos los días, y eso genera este tipo de crecimiento. ¿Hasta dónde esto puede llegar? No lo sé. No lo sé, sería irresponsable decir, no, es que esto es lo que va a producir, no lo sé. Pero lo que tienes es un nuevo factor, un factor ciudadano, que lo que te viene a decir además es que si hay algo que en México ya dejó de funcionar, son el nombre de los partidos como capacidad de atraer a la gente. La gente está otra vez, como sucedió con López Obrador,
apostando por las personas, por las figuras. Más allá uno diría, bueno, pero que empiecen a decir lo que proponen. Hay problema legal de que no lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Pero más allá de eso, la verdad es que el tema de la propuesta se fue a un segundo plano, en todos lados, porque estamos en el mundo de las figuras. Y es esto ligado a la identidad, a quién es cada uno de los candidatos, lo que le pasa en los Estados Unidos. El problema de Estados Unidos tienes un problema con el candidato demócrata que es visto, que es el presidente Biden, como un anciano. Y del otro lado tú puedes tener a otras figuras como las que hemos mencionado, DeSantis, etcétera, o el propio Trump, y uno dice, pero es que si estos van a destruir o no, el grueso del electorado se está yendo fundamentalmente por este tema de identidad, de las personas a las que uno, y esto es quizá un pensamiento mágico, les concede la posibilidad de ser los que resuelvan rápidamente los problemas. No es así, pero ese es el escenario. En realidad no sucede eso, pero esto es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a tener en los próximos meses dentro de campañas electorales en Estados Unidos y en México de una trascendencia importante. Sin duda vienen tiempos importantes. Ahora, Esdra, los temas fiscales siempre tienen su complejidad, sobre todo si estamos hablando a nivel nacional. La pregunta básica que te quiero hacer ¿es Pemex una bomba fiscal para el gobierno en un corto plazo? Pero quisiera que nos expliques este tema, por favor, de manera sencilla. A ver, Petróleos Mexicanos es una empresa del gobierno. Es una empresa que creció enormemente durante mucho tiempo y que de ahí se le sacaban recursos del México petrolero, y lo que fue sucediendo es que la empresa se volvió ineficaz, o sea, no rentable. Y uno decía, es que le quitan mucho, una gran cantidad de impuestos. El problema era ese, por un lado, es cierto, que eso no la hacía viable, pero también el hecho de que se trataba de una petrolera del Estado que había crecido por cuestión de relaciones con sindicato, estructuras de corrupción política de hace muchísimas décadas. Y lo que sucedió fue que en el momento en que el petróleo estaba pues, en el piso, llamémoslo así, en lo que le llaman aguas someras, o sea, hasta menos arriba, se acabó. ¿Sí? Ya no hay. Y entonces lo que le sucedió es que todo lo que tenía que ver con refinación, todo lo que tiene que ver con exploración profunda, etcétera, no es costeable. No le resulta costeable en este momento al gobierno. Por eso cuando se hizo la reforma anterior, decía, pues es que es el momento de que Pemex se dedique únicamente a pues, sacar el petróleo que está, que lo tienen, los pozos que los tiene, y asociarse con privados para que estos arriesguen a buscar petróleo en el hoyo, hasta mero abajo, donde en una de esas no encuentras nada. Bueno, lo que ha sucedido es que en todos estos últimos años, los niveles de inversión, lo que el gobierno le ha pasado, un montón de dinero que le ha venido pasando para que pueda sobrevivir, no le alcanza con la cantidad de petróleo que se extrae, que cada vez es menos, cada vez son menos barriles. Te llevas a una situación en donde el negocio no solo no es costeable, sino ya no tienes capacidad de pagar la deuda. Hay mucha gente que le ha vendido a Pemex que no puede cobrar. Y en las últimas semanas, las calificadoras, que son las que dicen si la empresa funciona o no, sacaron a Pemex y dijeron, Pemex se va a bono basura. O sea, si tú quieres comprar un bono de Petróleos Mexicanos en el exterior, pues pagas un interés muy alto porque el riesgo es muy alto, pagas 11% en dólares, es muchísimo. Y entonces, hace poco, pues hemos tenido accidentes dentro de la petrolera que tienen que ver fundamentalmente con el tema del mantenimiento. ¿Por qué hasta ahora no ha habido tanto escándalo? Porque el gobierno termina al final absorbiendo o asumiendo la deuda de Pemex. Los que compran esos bonos dicen, no hay problema, porque aunque estén de basura, como el respaldo real es el gobierno mexicano, lo van a pagar. Y eso finalmente te genera un peso fiscal, una deuda que la tiene que absorber el gobierno y que si la absorbe toda, la de Pemex, bueno, pues hay un problema de que ya estarías hablando de niveles muy altos de la deuda nacional, de la deuda soberana, o sea, de la deuda de todo el país. El problema es qué se hace con Pemex. ¿Sigues manejándolo en estos niveles? ¿Hasta dónde puedes seguir pasándole dinero?
absorbes toda la deuda y luego ¿qué? ¿Tienes capacidad de pagarla? Es un gran interrogante y es un problema que la próxima administración, de cualquiera que sea, tendrá que enfrentarlo. ¿Qué hacer con este gran monstruo que dio muchísimo dinero y que hoy nos cuesta una enorme cantidad de recursos del gobierno y que pueden generarle un problema pues simplemente de incapacidad de pago? Sin duda un tema preocupante. Pasemos ahora, porque es otro tema preocupante, al Estado de Israel. Hay una revisión judicial, Esdra, que se está aprobando en el Parlamento israelí. Primero que nada, quisiera preguntarte en qué consiste esta revisión judicial para que la podamos entender, pero sobre todo y más importante, si esta revisión pone en riesgo la democracia en el Estado de Israel. Mira, Nadia, el problema de la división de poderes en las democracias es cuáles son los niveles de poder de cada uno de los tres grandes poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. En regímenes parlamentarios como el israelí, el parlamento es la fuerza fundamental. El parlamento lo tiene todo. Porque si el parlamento no pasa algo, el gobierno, el primer ministro, no puede hacer absolutamente nada. A diferencia de un modelo presidencialista como el mexicano, en donde el presidente, u otros más, el norteamericano, en donde el presidente tiene un poder todavía mayor y además el Congreso no lo puede sacar, a menos que sea una cosa así de gran escándalo. Ahí el legislativo tiene un poder enorme. Por eso es que se requiere que la Suprema Corte, o sea, que el Poder Judicial, sea un poder que le diga a los parlamentarios: oigan, es que ustedes no pueden aprobar que la Tierra es redonda, porque tienen la fuerza para hacer este tipo de absurdos. Me refiero obviamente a temas muy concretos. Si tú te pasas y vas en contra de lo que es el aparato constitucional, en Israel no hay constitución, pero hay lo que se llaman leyes básicas, leyes básicas sobre las cuales se maneja. El Poder Judicial ha tenido un peso enorme en ese sentido. Y es un poder que termina condicionando fuertemente no solo al propio Ejecutivo, sino también al poder parlamentario. ¿Qué es lo que quieren en este momento tanto Netanyahu como su partido y sus aliados? Que hay que recordar que para este gobierno salió con sectores ultraortodoxos y de la extrema derecha nacionalista religiosa. Lo que quieren es reducir sustancialmente el poder de los jueces, poder nombrarlos directamente desde el propio Parlamento, lo que los haría de una u otra forma dependientes. No es que ahora el Parlamento no intervenga, pero hay muchos, no quiero meterme en las especificidades, pero hay muchos sectores de colegios de abogados, etcétera, que participan en la designación o en la propuesta de jueces. Se trata de un modelo de concentración de poder para intentar reducir las atribuciones del poder judicial, el poder de los jueces, y de esa manera darle mayor capacidad de gobernar tanto al primer ministro como al propio Parlamento. Esto ha terminado por generar una revuelta porque ya no hablo solamente de los sectores, digamos, de centro, de izquierda, que pueden cuestionarle que esto es un atentado a la democracia, sino de repente cuando tú ves que le pegan a un poder judicial, el gran inversionista dice: es que si el poder judicial no me va a garantizar que un primer ministro o un parlamento de repente yo haga una inversión y me diga: no, pues fíjate que no, aquí esto ya no va a tener las garantías de propiedad que tenías antes porque cambiamos, porque decidimos que esto es diferente. Entonces, lo que ha sucedido es que tanto calificadoras, Moody's, Standard & Poor's, etcétera, le mandaron el aviso diciendo: oigan, cuidado con lo que están haciendo, porque si tú me restas credibilidad de lo que es un poder judicial autónomo, yo no te invierto, te bajo la calificación. De hecho, se la bajaron. Toda la tiene, Israel tiene una calificación crediticia altísima, no le pasa nada, pero ahí está. Lo último fue, pues, que en medio de esta lucha hay que entender que el gran choque que se está dando es entre el sector, digamos, ortodoxo nacionalista y el otro también, contra lo que representa el poder del judaísmo norteamericano. Es un juego de poderes. Más allá de que sí, el pueblo judío tiene que estar unido y todo el rollo que ya conocemos, lo cierto es que para el judaísmo norteamericano, que es mayoritariamente reformista, o sea, parte
de su incorporación a la sociedad norteamericana no se hace vía la ortodoxia, sino va hacia al reformismo y minoritariamente hacia el conservadurismo. Y esos sectores, con un gobierno israelí que trata de reducir, obviamente, la fuerza de un poder judicial, más el hecho de que las autoridades y el poder de los sectores religiosos intentan terminar por copar lo poquito que en algún momento estos sectores norteamericanos incidieron en ciertos asuntos. Hay que recordar que finalmente en Israel los tribunales rabínicos y la fuerza del poder del sector religioso determinan muchas de las prácticas cotidianas de la gente. Un problema de vivencia diaria. Y el judaísmo norteamericano, que apoya fuertemente a Israel, sin duda alguna, se ve fuertemente agredido por esto, y esto está generando este tipo de rupturas. También lo que es importante señalar es que esto ya escaló al nivel de los congresistas. Hace unos días el presidente de Israel, el presidente Jaime Herzog, bueno, pues estuvo allí y bueno, pues lo que hizo fue, hay que recordar que Herzog es un antiguo laborista, lo que hizo fue decirles ahí, no, pues la democracia israelí es fuerte porque tiene un sistema judicial independiente. Y bueno, pues este es el espaldarazo que le da el presidente a lo que sería el apoyo a la Suprema Corte. Netanyahu no ha sido invitado, hasta ahora se dice que probablemente lo sea en unos días, pero no ha sido invitado a ver a Biden, y el último mensaje de Biden a Netanyahu es: cuidado con lo que están haciendo, porque esto puede romper y puede hacer ver a Israel como otra Turquía, por ejemplo, o como otra Hungría, o como otro Polonia, que son estados de lo que se conocen ya como democracias iliberales. O sea, democracias, así como lo que teníamos en México, y esperemos no volvamos a tener, pero que eran gobiernos de un solo partido, que hacen elecciones, pero que no hay la posibilidad real de competencia política, y que finalmente el Poder Judicial es controlado por el Ejecutivo. Es un problema serio. Es un problema de definición, no solo del carácter democrático de Israel, sino de la relación Israel-diáspora, ¿sí? No solo la norteamericana, pero con mayor peso ahí, que pues, en esta pluralidad del mundo judío, que así es como hemos vivido y sobrevivido por siglos, parecería ser que pues, hoy el Estado de Israel está en líneas de choque y de confrontación muy difíciles de superar. Desde tu punto de vista, ¿está Israel atravesando el momento político y social más difícil de su historia? Sí, yo creo que sí. Esto es, desde la creación del Estado, de la posibilidad de que el Estado en el año 48 pudiese pues, sobrevivir al ataque de los países árabes, en ese momento hay un problema. Israel es un país enormemente poderoso, enormemente en términos militares, por supuesto, enormemente exitoso en términos económicos, las startups, el modelo económico, el crecimiento del país. Si tú ves todo lo que son los indicadores, digamos, de bienestar, incluso cuando hay toda esta discusión por el aumento de la pobreza en muchas partes de Israel, esto tiene que ver fundamentalmente con un crecimiento fuerte económico y una concentración de riqueza, que sucede comúnmente. Y esto es parte de una problemática que los estados democráticos tienen que resolver. Pero Israel está al nivel de los países europeos, por un lado. Y por otro lado, en este momento, estaría en condiciones básicamente de generar internamente una ruptura, una rebelión social con las manifestaciones, porque están el acuerdo político básico, el acuerdo social básico con el que se creó y se desarrolló el Estado, se está rompiendo. Y esto es un momento de crisis, sin duda alguna, que requiere pues, la presencia de gente con la suficiente pues, templanza, fuerza y contacto con la realidad para evitar que esta ruptura se produzca, que sería verdaderamente catastrófico para Israel y para el mundo judío en general. Un gran tema que sin duda seguiremos de cerca. Gracias, Esdra. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a Enlace Judío por esta entrevista. Gracias. Hasta la próxima.